El antiguo centro comunitario de Elm Street había tenido mejores días. La pintura se desprendía de sus paredes como hojas de otoño y los pisos de madera crujían a cada paso. Pero para David, de 8 años, este lugar era pura magia. Todas las tardes a las 3:30, cruzaba esas pesadas puertas, con su bastón blanco golpeando rítmicamente el suelo, a tientas hasta el rincón trasero donde aguardaba su tesoro. El piano no tenía nada de especial. Lo había donado hacía años la iglesia de Santa María, calle abajo. Tenía innumerables arañazos en su superficie de madera marrón. Varias teclas se atascaban al pulsarlas, y llevaba sin afinar quién sabe cuánto tiempo. La mayoría de los niños lo evitaban por completo. Pero David no podía ver sus defectos. Para él, era el instrumento más hermoso del mundo. David había nacido ciego. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando tenía solo 3 años, dejándolo al cuidado de su abuela, Medie. Era una mujer fuerte de unos 70 años que tenía 2 trabajos para llevar comida a la mesa y un techo. Durante el día, limpiaba oficinas en el centro. Por la noche, trabajaba en un restaurante local, sirviendo café a clientes nocturnos y camioneros que pasaban por allí. El dinero siempre escaseaba en su pequeño apartamento. Las paredes eran delgadas y se oía todo lo que hacían los vecinos. El refrigerador zumbaba fuerte y el radiador resonaba en las noches de invierno. Pero a pesar de todos los desafíos, Betty se aseguraba de que David nunca se sintiera como una carga. Le contaba cuentos antes de dormir y cantaba viejas canciones gospel mientras preparaba sus comidas sencillas. El centro comunitario se convirtió en el segundo hogar de David después de la escuela. Mientras otros niños corrían por la cancha de baloncesto o jugaban videojuegos en la sala de recreo, David se sentía atraído por ese piano de esquina como una polilla a la luz. No tenía ni idea de leer música. Nadie le había enseñado nunca dónde poner los dedos ni cómo sentarse correctamente. Simplemente se subía al banco y empezaba a pulsar teclas. Al principio, los sonidos que hacía eran aleatorios. Las notas chocaban sin ningún patrón ni propósito. Pero David no se rindió. Algo en su interior sabía que había música esperando ser descubierta. Día tras día, volvía a experimentar con diferentes combinaciones de teclas. Sus deditos empezaron a recordar qué sonidos combinaban bien y cuáles desentonaban. El descubrimiento llegó una tarde lluviosa de martes de octubre. David estaba solo en el centro, como siempre, cuando una melodía empezó a formarse bajo sus dedos. No era nada que hubiera escuchado antes. Las notas parecían fluir con naturalidad, una llevando a la siguiente, como piedras que cruzan un arroyo. Por primera vez, sintió que realmente estaba haciendo música en lugar de solo ruido. A partir de ese día, el viaje musical de David despegó como un cohete. Escuchaba canciones en la radio durante el corto viaje en autobús a la escuela, y de alguna manera, lograba recrearlas en el piano esa misma tarde. Himnos gospel que su abuela tarareaba mientras cocinaba. Canciones pop que sonaban en el supermercado. Piezas clásicas que surgían del aula del profesor de música en la escuela. David las absorbió todas y las hizo suyas. La señora Rodríguez, quien administraba el centro comunitario, comenzó a notar el progreso de David. Al principio, pensó que alguien más debía estar tocando cuando escuchó la hermosa música que provenía del salón del piano. Pero cuando investigó, siempre encontró a David solo, completamente absorto en su interpretación. Todo su cuerpo se mecía al ritmo y su rostro se iluminaba de pura alegría. Los demás niños del centro también comenzaron a notarlo. Se reunían alrededor del piano, observando con asombro cómo los dedos de David bailaban sobre las teclas. Algunos le preguntaban cómo había aprendido a tocar tan bien, pero David no podía explicarlo. La música simplemente le resultaba natural, como respirar o caminar. El momento favorito de David para tocar era al final de la tarde, cuando el centro se quedaba en silencio. La mayoría de los niños se habían ido a casa a cenar y el edificio se sumía en un silencio apacible. Era entonces cuando David se sentía más conectado con la música.
Cerraba los ojos aunque no le importaba lo que veía y dejaba que sus emociones guiaran sus dedos. A veces tocaba canciones tristes que le recordaban la añoranza de sus padres. Otras veces creaba melodías alegres que capturaban su entusiasmo por aprender algo nuevo en la escuela. El piano se convirtió en su voz en un mundo donde a menudo se sentía invisible. A través de la música, podía expresar sentimientos para los que no tenía palabras. Betty lo recogía del centro cada noche después de terminar su jornada laboral. Siempre podía saber qué clase de día había tenido David con solo escucharlo tocar unos minutos. Si se sentía frustrado con las tareas escolares, su música sonaba tensa y entrecortada. Si había hecho un nuevo amigo o aprendido algo emocionante, las melodías prácticamente bailaban de felicidad. Una noche, Betty se sentó junto a David en el banco del piano y lo escuchó tocar una pieza suave y fluida que había creado esa tarde. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se dio cuenta del talento de su nieto. Siempre supo que era especial, pero esto era algo que superaba lo que había imaginado. El barrio donde vivían no era fácil. Las sirenas aullaban toda la noche, y a veces, David oía gritos desde el apartamento de al lado. Betty se preocupaba constantemente por su seguridad y por si le estaba dando lo suficiente a David. Se sentía culpable por no poder pagar clases de piano ni un instrumento mejor para que practicara. Pero David nunca se quejó de lo que no tenían. Estaba agradecido por el centro comunitario y la oportunidad de hacer música a diario. No sabía que otros niños de su edad tomaban clases particulares o tocaban instrumentos caros. Para él, la música se trataba de la alegría que sentía cuando las notas encajaban a la perfección, no de tener el equipo más sofisticado. Con la llegada del invierno, la forma de tocar de David se volvió más sofisticada. Empezó a combinar melodías que había escuchado con sus propias ideas originales, creando arreglos únicos que lo sorprendían incluso a él mismo. El piano del centro comunitario. Podría haber sido viejo y desgastado, pero en las manos de David, cantaba con una calidez y belleza que conmovía a todos los que lo escuchaban. Betty a menudo deseaba que los padres de David pudieran ver lo increíble que se había vuelto su hijo. Sabía que estarían muy orgullosos de su talento musical y su espíritu amable y decidido. Aunque la vida le había dado momentos difíciles, David afrontaba cada día con optimismo y curiosidad que inspiraban a todos a su alrededor. Poco sabía David que sus sesiones diarias de práctica en el centro comunitario lo estaban preparando para algo extraordinario. Cada tarde que pasaba en ese viejo piano desarrollaba habilidades y confianza que pronto cambiarían su vida de maneras que nunca imaginó. La música que fluía de su corazón estaba a punto de ser escuchada por alguien que pudiera reconocer lo especial que era realmente su don. La doctora Isabella Sen había actuado en salas de conciertos en los 5 continentes. Su nombre aparecía en portadas de discos y tiendas de música desde Nueva York hasta Tokio. Los críticos la consideraban una de las mejores pianistas clásicas de su generación. Pero en esa fría mañana de febrero, se encontró en un lugar que nunca esperó visitar. Un centro comunitario deteriorado en uno de los barrios más difíciles de Detroit. La fundación benéfica que apoyaba le había pedido que evaluara sus programas de música en comunidades marginadas. Isabella suele recibir una sentencia por este tipo de visitas, pero algo en esta solicitud en particular la intrigó. Quizás fue la apasionada carta de la señora Rodríguez, directora del centro, describiendo el impacto que la música estaba teniendo en los niños de la zona, o quizás fueron sus propios recuerdos de crecer en un hogar modesto, donde cada clase de piano era un sacrificio que sus padres hacían con gusto. Cuando el coche de Isabella se detuvo en el centro comunitario, notó la marcada diferencia entre este barrio y los locales de lujo donde solía actuar. Farolas rotas salpicaban la acera, y varias tiendas estaban vacías con periódicos cubriendo sus ventanas. Pero también había algo esperanzador allí. Las obras de arte de los niños decoraban las ventanas delanteras del centro, y un pequeño jardín junto a la entrada mostraba signos de cuidados esmerados a pesar del clima invernal. Isabella salió de su coche,
ajustándose el abrigo para protegerse del viento de febrero. Se había vestido de forma informal para esta visita, con vaqueros sencillos y un suéter en lugar de su atuendo habitual para las actuaciones. Aún así, se sentía fuera de lugar en ese entorno. El peso de su costoso bolso y el coche de lujo que llevaba detrás la hacían casi vergonzosa. En ese entorno, donde cada dólar importaba, Dot, la señora Rodríguez la recibió en la puerta principal con genuina calidez. Era una mujer de unos 50 años, de ojos y manos amables que reflejaban años de trabajo duro. Mientras caminaban por el centro, la señora Rodríguez le explicó sus programas con evidente orgullo. Ofrecían tutorías extraescolares, clases de arte y una pequeña sala de música con instrumentos donados. Los fondos siempre eran escasos, pero la dedicación del personal compensaba la falta de recursos. Isabella escuchó cortésmente, tomando notas mentales sobre el equipo que necesitaban y cómo su fundación podría ayudar. Pero a medida que se adentraban en el edificio, algo la detuvo a media frase. La música fluía por las paredes. No las melodías sencillas que esperaba de niños aprendiendo a tocar, sino algo mucho más sofisticado. El sonido era de una belleza cautivadora. Alguien tocaba lo que parecía una pieza clásica, pero con una profundidad emocional que hizo que el corazón de Isabella se acelerara. La técnica era impresionante, pero más que eso, había algo crudo y honesto en la interpretación que le recordaba por qué se había enamorado de la música en primer lugar. Dot, señora Rodríguez. Se dio cuenta de que Isabella se había detenido. Oh, es solo David, dijo con una sonrisa. Viene aquí todos los días después de la escuela. Un chico dulce. Ha estado aprendiendo a tocar en nuestro viejo piano. Isabella sintió una enfermedad que no tenía nada que ver con el clima de febrero. Aprendiendo solo. La música que escuchaba requería años de entrenamiento, incontables horas de práctica y un talento natural extremadamente raro. Había escuchado a estudiantes de conservatorios prestigiosos que no podían tocar con este nivel de madurez emocional. ¿Cuánto tiempo llevaba tomando clases?, preguntó Isabella, con la voz apenas por encima de un susurro. Dot. La señora Rodríguez parecía confundida. ¿Clases? Ay, cariño. David no toma clases. Su abuela trabaja en 2 empleos solo para mantenerlos a flote. Empezó a tocar un día y de alguna manera lo descubrió por sí solo. Llevaba haciéndolo unos 6 meses. A Isabella se le secó la boca. 6 meses. La pieza que se estaba interpretando requería habilidades técnicas que a la mayoría de los estudiantes les llevaba años desarrollar. O la señora Rodríguez se había equivocado con la cronología o Isabella estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Siguiendo el sonido, caminaron hacia una pequeña habitación al fondo del centro. A través de la puerta, Isabella vio a un niño sentado frente a un piano vertical que sin duda había visto días mejores. Tenía la espalda recta, una postura sorprendentemente buena para alguien a quien nunca le habían enseñado la técnica correcta. Pero lo que más impactó a Isabella fue la completa absorción de su rostro. El niño estaba absorto en la música, ajeno a todo lo demás a su alrededor. Dot. Al acercarse, Isabella se dio cuenta de que el niño era ciego. Sus ojos no seguían el movimiento en la puerta, y no había partitura delante. Tocaba completamente de memoria y de intuición. La pieza que interpretaba era el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, uno de los favoritos de Isabella. Pero no era una simple reproducción de la famosa melodía. El niño añadía sus propias interpretaciones, pequeñas variaciones que, de alguna manera, hacían que la pieza familiar pareciera fresca y nueva. Dot. Isabella se quedó paralizada en la puerta. En sus 25 años de carrera, había escuchado este golpe interpretado cientos de veces por músicos consagrados en las mejores salas de conciertos del mundo, pero nunca lo había escuchado con tanta emoción. La versión del chico contaba una historia de anhelo y esperanza que la hizo llorar. Dot. La señora Rodríguez empezó a llamar a David, pero Isabella levantó la mano rápidamente para pedir silencio. Necesitaba oír más.
El chico pasó sin problemas de la pieza cortante a algo que Isabella no reconoció, una composición original que parecía fluir directamente de su corazón a las teclas. La melodía comenzó suave y contemplativa, como la niebla matutina sobre un lago. Luego se fue construyendo gradualmente, ganando complejidad y carga emocional. Isabella podía percibir temas de lucha y perseverancia entretejidos en toda la pieza. Hubo momentos de oscuridad que le recordaron a las tonalidades menores de Funeral Mars, pero siempre se resolvían en algo esperanzador y brillante. Como músico profesional, Isabella podía analizar los aspectos técnicos de lo que escuchaba. La sincronización del niño era impecable. Su comprensión de la armonía y las progresiones de acordes era sofisticada para su edad. Pero sus habilidades técnicas, por impresionantes que fueran, palidecían en comparación con la inteligencia emocional que había detrás de su interpretación. Cuando David finalmente terminó su concierto improvisado, el silencio que siguió se sintió sagrado. Isabella se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Había escuchado a innumerables niños prodigio a lo largo de los años, pero esto era diferente. No se trataba solo de habilidad técnica ni de talento innato. Era música que salía de lo más profundo de su ser. El tipo de expresión auténtica que no se podía enseñar en ningún aula. David se sentó en silencio un momento, con las manos apoyadas suavemente sobre las teclas. Luego volvió a tocar, esta vez algo ligero y juguetón que hizo sonreír a Isabella a pesar de su asombro. Era como si estuviera recorriendo diferentes emociones usando el piano como medio para procesar sus sentimientos sobre el día. La señora Rodríguez, susurró que David venía al centro todas las tardes y tocaba durante una hora antes de que su abuela lo recogiera. Dijo que otros niños a menudo se reunían para escuchar, atraídos por la belleza de su música, aunque no entendían bien qué la hacía tan especial. Isabella observó el rostro de David mientras tocaba. Había pura alegría en él. El tipo de felicidad que surge de hacer exactamente lo que se supone que debes hacer. Reconoció esa expresión porque recordaba haber sentido lo mismo cuando descubrió su amor por el piano décadas atrás. Pero también vio algo más en la forma de tocar de David que le rompió un poco el corazón. Este niño tenía un don extraordinario, pero lo estaba desarrollando de forma aislada, sin la guía ni las oportunidades adecuadas. Era como un diamante en bruto, hermoso incluso en su estado sin pulir, pero capaz de convertirse en algo verdaderamente magnífico con el apoyo adecuado. Mientras Isabella escuchaba a este extraordinario joven músico, supo que su vida estaba a punto de cambiar de rumbo. Había venido aquí esperando firmar un cheque y pasar a su siguiente interpretación. Firmeza. En cambio, había descubierto algo precioso y excepcional, un alma musical que merecía todas las oportunidades que el mundo pudiera ofrecerle. Isabella esperó a que David terminara su pieza antes de entrar en la sala. Su corazón aún latía con fuerza por lo que acababa de presenciar. Tuvo que respirar hondo para calmar la voz antes de hablar. Eso fue absolutamente hermoso, dijo en voz baja, sin querer asustar al joven. David giró la cabeza hacia su voz, con una tímida sonrisa extendiéndose por su rostro. Gracias, respondió cortésmente. No sabía que alguien estuviera escuchando. Soy la doctora Isabella Chun, dijo, moviéndose. Acérquese al piano. Yo también soy pianista. ¿Le importaría si me siento y hablo con usted unos minutos? David asintió con entusiasmo y se deslizó en el banco del piano para hacerle sitio. A Isabella le sorprendió lo pequeño que parecía junto al viejo piano vertical, pero su presencia ante el instrumento. Parecía completamente natural, como si perteneciera allí. ¿Cuánto tiempo llevas tocando?, preguntó Isabella, aunque ya sabía que la respuesta la sorprendería. Unos 6 meses, dijo David, mientras sus dedos encontraban inconscientemente las teclas y tocaban una suave melodía mientras hablaba. Empecé a venir aquí después de la escuela, y este piano estaba aquí parado. Nadie más lo usaba, así que empecé a intentar hacer música. 6 meses.
Isabella negó con la cabeza, incrédula. Tenía alumnos en el conservatorio que llevaban años tocando y no podían igualar lo que acababa de oír. ¿Y nunca has tenido clases?, preguntó David, negando con la cabeza. Mi abuela Betty trabaja mucho, pero no hay dinero extra para esas cosas. A veces se siente mal, pero le dije, no pasa nada. Me gusta descubrir las cosas por mí mismo. La sencillez y madurez de su respuesta conmovieron profundamente a Isabella. Aquí estaba un niño con un talento extraordinario que no guardaba rencor por sus circunstancias. En cambio, había convertido la limitación en oportunidad, creando su propia educación musical. Con pura determinación y talento natural. ¿Dónde aprendiste esa pieza que te oí tocar?, preguntó Isabella. El rostro de David se iluminó. Ah, esa. La escuché en la radio el mes pasado cuando la abuela Betty me llevaba al médico. Era tan bonita que no podía dejar de pensar en ella. Cuando llegué aquí, intenté recordar cómo sonaba y la toqué hasta que sonó bien. Isabella sintió que se le ponía la piel de gallina. Aprenderse una pieza clásica compleja de oído después de escucharla una vez era algo con lo que incluso los músicos avanzados tenían dificultades. Para una niña de 8 años, lograr esto era casi increíble. David, dijo con cuidado, ¿podrías tocarme algo más? Quizás algo que hayas creado tú mismo. Sin dudarlo, David se lanzó a una composición original que parecía contar una historia sin palabras. La melodía empezó suave e inquisitiva, como un niño explorando un lugar nuevo. Luego se fue volviendo más segura con ritmos juguetones y alegres progresiones de acordes que pintaban imágenes de alegría y descubrimiento. Hacia el final, la música se volvió más contemplativa, como si el niño del cuento reflexionara sobre todas las cosas maravillosas que había encontrado. Cuando David terminó, Isabella permaneció sentada en un silencio atónito. La pieza no solo era técnicamente impresionante, sino también emocionalmente sofisticada, de una manera que sugería una madurez musical muy superior a la de él. Se secó las lágrimas que no se había dado cuenta de que caían. Fue increíble, susurró. Tienes un don muy especial, David, sonrió David con orgullo. La música me hace feliz, dijo simplemente. Cuando toco, siento que puedo compartir esa felicidad con otras personas. Isabella sabía que estaba en una encrucijada. Podría alejarse de este encuentro, tal vez conseguir que la fundación donara algo de dinero para nuevos instrumentos y continuar con su vida normal de conciertos y grabaciones. O podría arriesgarse con algo que podría cambiar ambas cosas. Hay vidas para siempre. David, dijo lentamente, tengo un concierto benéfico dentro de 2 semanas. Es para recaudar fondos para programas de música en lugares como este centro comunitario. ¿Te gustaría actuar en él? Las manos de David se congelaron sobre las teclas. Yo, actuar en un concierto de verdad. Sería solo por diversión. Dijo Isabella rápidamente, al ver la mezcla de emoción y nerviosismo en su rostro. Podrías tocar lo que quieras. Quizás esa hermosa pieza que acabas de tocar para mí. Antes de que David pudiera responder, Betty llegó para su recogida diaria. Isabella oyó la voz de su abuela llamando desde la sala principal y David respondió que estaba en la sala del piano. Betty apareció en la puerta, con su uniforme de trabajo arrugado por un largo día limpiando oficinas. Parecía cansada, pero sonrió cálidamente al ver a David al piano con una visita. Abuela Betty, ella es la doctora Chun, dijo David con entusiasmo. Es una pianista de verdad y quiere que toque en un concierto. La expresión de Betty pasó de una agradable curiosidad a una preocupación protectora. ¿Un concierto?, preguntó, mirando a Isabella con renovado cansancio. Isabella se puso de pie y extendió la mano. Señora Johnson, soy Isabella Chun. Soy pianista clásica. Y yo estaba escuchando a David tocar. Tiene un talento extraordinario. Betty le estrechó la mano cortésmente, pero se mantuvo cautelosa. A David le encanta la música, eso seguro, pero no sé nada de ningún concierto.
Somos gente normal. Isabella comprendió perfectamente la vacilación de Betty. Un desconocido que aparecía de la nada con grandes promesas probablemente parecía demasiado bueno para ser verdad y posiblemente peligroso. Betty estaba protegiendo a su nieto de la única manera que sabía. Entiendo perfectamente su preocupación, dijo Isabella con suavidad. Quizás podría explicarle lo que tengo en mente. El concierto es un evento benéfico en el Detroit Symphony Hall. Todo el dinero recaudado se destina a programas de música para niños. David solo tocaría una o dos piezas, lo que le resultara cómodo. Betty frunció el ceño. No tenemos ropa elegante para algo así. Y David nunca ha actuado para desconocidos. No necesitaría ropa elegante. Isabella le aseguró. Y sinceramente, señora Johnson, el talento de David es tan extraordinario que creo que podría ayudar a recaudar mucho dinero para otros niños que aman la música pero no tienen acceso a instrumentos ni clases. David había estado escuchando en silencio la conversación, con los dedos aún moviéndose suavemente sobre las teclas. Abuela, dijo en voz baja, ¿podríamos pensarlo? Me gustaría ayudar a otros niños a que también se animen a hacer música. Betty miró el rostro esperanzado de su nieto y sintió que su determinación flaqueaba. Siempre le había dicho a David que podía lograr cualquier cosa que se propusiera, pero esto parecía más grande y aterrador que cualquier cosa que hubieran considerado. Isabella percibió la lucha interna de Betty. ¿Qué tal si vienes primero a uno de mis ensayos?, sugirió. Podrías ver dónde será el concierto y conocer a algunos de los otros músicos. No habría presión para decidir nada hasta que ambos estén completamente cómodos. Betty consideró esto por un largo momento. Miró a David, que prácticamente vibraba de emoción, y luego volvió a mirar a Isabella, cuyo entusiasmo por el talento de David parecía genuino. ¿De verdad crees que es tan bueno?, preguntó Betty en voz baja. Isabella la miró directamente a los ojos. Señora Johnson. En 25 años de música profesional, nunca he escuchado a nadie tocar con la habilidad natural de su nieto. No solo es bueno, es extraordinario. Betty sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre había sabido que David era especial, pero escucharlo de alguien que sabía de música lo hacía sentir real como nunca antes. De acuerdo, dijo finalmente. Podemos ir a tu ensayo y ver de qué se trata. Pero si David se siente incómodo o si algo no le parece bien, nos vamos. Sin hacer preguntas. Isabella asintió con entusiasmo. Por supuesto, te daré mi número de teléfono y puedes llamarme si tienes alguna pregunta. David no pudo contener más su emoción. ¿En serio, abuela? Podemos ir a ver una sala de conciertos de verdad. Betty sonrió ante el entusiasmo de su nieto. Podemos ir a ver, cariño. Solo mira. Mientras intercambiaban información de contacto y hacían planes para el ensayo. Visítanos, Isabella sintió una familiar oleada de emoción en el estómago. Era la misma sensación que había tenido antes de su primera gran actuación. Esa mezcla de nerviosismo y anticipación que le producía saber que algo importante estaba a punto de suceder. David tocó una pieza corta más antes de irse. Una melodía alegre que parecía bailar con su entusiasmo por la aventura que se avecinaba. Betty observó el rostro de su nieto mientras tocaba, viendo una alegría en el que la hizo sentir que tal vez, solo tal vez, estaban a punto de embarcarse en algo maravilloso juntos. 3 días después de su primer encuentro, Betty y David estaban afuera del Detroit Symphony Hall, sintiéndose completamente fuera de su elemento. El edificio parecía un palacio comparado con todo lo que estaban acostumbrados. Altas columnas se extendían hacia el cielo y elegantes ventanas reflejaban la luz del sol de la tarde. David no podía ver la grandeza, pero podía sentirla en la forma en que los sonidos resonaban de forma diferente en las voces apagadas de la gente que pasaba. Dot. Isabella los recibió en la puerta del escenario, vestida con ropa informal, pero con el aspecto de pertenecer a ese elegante lugar. Los saludó cálidamente y los condujo por un laberinto de pasillos tras bambalinas.
David sujetó con fuerza la mano de su abuela, mientras su bastón golpeaba el suelo pulido al caminar. Aquí es donde se preparan los artistas, explicó Isabella, mostrándoles camerinos con luces brillantes y espejos. Y aquí es donde ocurre la magia. Abrió una puerta y subieron al escenario de la sala sinfónica. David jadeó audiblemente. Aunque no podía ver los miles de asientos de terciopelo rojo que se extendían en la oscuridad, podía percibir la inmensidad del espacio. La acústica era diferente a todo lo que había experimentado. Cuando Isabella habló, su voz pareció flotar y expandirse, llenando cada rincón de la sala. «Hay un piano aquí en el centro», dijo Isabella, guiando la mano de David para tocar la reluciente superficie negra de un piano de cola de concierto. «¿Te gustaría probarlo?» David asintió con entusiasmo, olvidando momentáneamente su nerviosismo. En el momento en que sus dedos tocaron las teclas, supo que este instrumento era diferente a todo lo que había tocado. El sonido era rico y pleno, cada nota clara y resonante. Respondía a su tacto como un ser vivo, sensible a cada sutil cambio de presión de sus dedos. Betty observó a pocos metros de distancia cómo su nieto comenzaba a tocar. La melodía que eligió fue una de sus propias composiciones, algo suave y exploratorio. Pero en esta magnífica sala con este increíble instrumento, la música se transformó en algo aún más hermoso de lo habitual. Las notas parecían bailar en el aire sobre ellos, creando capas de sonido que le dieron escalofríos a Betty. Isabella escuchó con creciente asombro. Había pensado que el talento de David era extraordinario cuando lo escuchó en el viejo piano del centro comunitario. Pero oírlo tocar en un instrumento profesional en perfectas condiciones acústicas fue casi abrumador. La claridad y la emoción de su interpretación superaban todo lo que ella hubiera imaginado. «David», dijo cuando terminó la pieza, «era absolutamente increíble. ¿Cómo supiste usar esas progresiones de acordes?» David se encogió de hombros, con las manos quietas, apoyadas en las teclas. Simplemente se sentían bien. Este piano me dice lo que quiere oír. Durante la siguiente hora, Isabella trabajó con David en algunas técnicas básicas de interpretación. Le enseñó a responder a los aplausos, a subir y bajar del escenario con seguridad y a sentarse correctamente en un piano de cola. David lo absorbió todo como una esponja. Sus instintos naturales compensaron su falta de formación formal. Pero la verdadera revelación llegó cuando Isabella sugirió que intentaran tocar un dúo. Había traído partituras, aunque, por supuesto, David no sabía leerlas. En cambio, tocó su parte una sola vez para que él pudiera oírla. Luego intentaron tocar juntos. Lo que sucedió a continuación dejó a Isabella sin palabras. David no solo recordaba a la perfección la melodía que ella había tocado, sino que empezó a improvisar una armonía que complementaba su música a la perfección. Era como si pudiera oír los espacios en su interpretación donde sus notas pertenecían, llenándolos con exactamente los sonidos adecuados. «¿Cómo lo haces?», preguntó Isabella, deteniéndose a mitad de la pieza. «Puedo oír a dónde quiere ir la música», explicó David simplemente. «Tu parte suena como si me pidiera algo, así que simplemente respondo». Betty, que había estado observando la conversación musical entre su nieto y este profesional consumado, sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Empezaba a comprender que el don de David era algo realmente especial, algo que merecía ser compartido con el mundo. La semana siguiente fue un torbellino de preparativos. Isabella organizó que David practicara con un piano similar en una escuela de música al otro lado de la ciudad. Todos los días, después de que terminara su clase regular, Betty lo recogía y lo llevaba a sus sesiones de práctica. Estas no eran clases formales en el sentido tradicional. En cambio, Isabella tocaba piezas para que David las escuchara y luego observaba con asombro cómo las recreaba con sus propias y únicas interpretaciones. La memoria musical de David resultó ser extraordinaria. Podía oír una pieza clásica compleja una vez interpretada. La acompañaba a la perfección,
con toda su sutil dinámica y matices emocionales. Pero más impresionante que su capacidad para replicar la música era su talento para hacerla suya. Cada pieza que aprendía, de alguna manera, se convertía en una pieza original de David. Infundida con su personalidad y comprensión emocional, Isabella le presentó obras de diferentes compositores, viendo cómo su rostro se iluminaba al descubrir nuevos lenguajes musicales. Las poderosas emociones de Beethoven resonaban en lo más profundo de su ser. Las alegres melodías de David Mozart lo hacían sonreír y le añadían sus propios toques alegres. El estilo romántico de Chopin parecía despertar sentimientos. David no podía expresarlos con palabras, pero sí fluían a través de sus dedos. Los momentos más mágicos llegaban cuando David creaba música original. Isabella le daba una indicación sencilla, tal vez pidiéndole que creara una pieza que sonara como la lluvia o que capturara la sensación de volar. David cerraba los ojos, ponía las manos sobre las teclas y fluía una música que capturaba a la perfección la emoción o imagen solicitada. Una tarde, Isabella le pidió a David que creara una pieza sobre su vida. Lo que surgió fue una autobiografía musical que comenzaba con suaves notas inquisitivas que representaban su primera infancia. La melodía se volvía más compleja a medida que avanzaba, incorporando temas de pérdida y tristeza que hablaban de los desafíos que había enfrentado. Pero la pieza siempre volvía a la esperanza y la alegría con pasajes brillantes y elevados que parecían alcanzar el cielo. Cuando David terminó de interpretar la historia de su vida, tanto él como Isabella se sentaron en silencio durante varios minutos. La música había sido tan honesta y hermosa que las palabras parecían insuficientes. David, dijo Isabella. Finalmente. Creo que eso es lo que deberías tocar en el concierto. Betty, que había estado escuchando desde el fondo de la sala de ensayo, asintió entre lágrimas. Ahora entendía que este concierto no era solo una oportunidad para que David actuara. Era una oportunidad para que compartiera su talento con personas que de otro modo nunca podrían escuchar una música tan pura y auténtica. A medida que se acercaba la fecha del concierto, Isabella empezó a preocuparse por la presión que David podría sentir al actuar ante un público tan numeroso. Pero el propio David parecía notablemente tranquilo. Cuando ella le preguntó si estaba nervioso, sonrió y negó con la cabeza. La música es simplemente compartir la felicidad, dijo. Quiero que la gente sienta lo que yo siento cuando toco. Si lo hacen, todo será perfecto. Isabella se dio cuenta de que David entendía algo sobre la interpretación que a muchos músicos profesionales les llevó años aprender. No se trataba de presumir ni de demostrar tu habilidad técnica. Se trataba de conectar con otras personas a través del lenguaje universal de la música. El ensayo final tuvo lugar el día antes del concierto. David interpretó la pieza de su vida de principio a fin sin un solo error. Pero más que la perfección técnica, su interpretación tuvo una calidad que conmovió a todos los que la escucharon. Los demás músicos programados para actuar esa noche se reunieron para escuchar, y al final no quedó ni un solo ojo seco entre ellos. Al salir de la sala esa noche, Isabella sintió una mezcla de emoción y nerviosismo protector por el día siguiente. Sabía que David estaba listo musicalmente, pero también sabía que actuar para un público numeroso era diferente a hacerlo en una sala vacía. Aún así, al ver la sonrisa segura de David al salir del escenario, tuvo la certeza de que mañana sería una noche en la que nadie. La sala sinfónica de Detroit bullía de emoción la noche del concierto benéfico. Afuera, coches de lujo dejaban a los invitados con costosos trajes de noche. Las mujeres, con vestidos brillantes, subían con cuidado los escalones de mármol, mientras que los hombres, con smokines a medida, los escoltaban a través de la gran entrada. Esta era la élite social de Detroit. La gente asistía a estos eventos tanto para ser vista como para apoyar la causa. Dentro del vestíbulo, las lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre grupos de clientes bien vestidos que bebían champán y comentaban el programa de la noche. La conversación consistía en comentarios corteses pero predecibles sobre el clima,
elogios por joyas y menciones casuales de vacaciones recientes en Europa o el Caribe. Betty y David llegaron 30 minutos antes del concierto, utilizando la entrada a la entrada principal que Isabella les había preparado. Betty llevaba su mejor vestido, un conjunto azul marino que había comprado años atrás para los servicios religiosos. Había pasado una hora esa tarde intentando que pareciera más formal, añadiendo un sencillo collar de perlas que había pertenecido a su madre. David llevaba su único vestido, camisa y corbata, ropa que Betty había encontrado en una tienda de segunda mano la semana anterior. Tras bambalinas, el ambiente era completamente diferente al del elegante vestíbulo. Los músicos calentaban en las salas de ensayo, los sonidos de violines, violonchelos y escalas de piano se mezclaban en una sinfonía de preparación. Isabella encontró a Betty y David en la sala verde, donde David estaba sentado tranquilamente en una silla plegable, moviendo las manos ligeramente como si estuviera tocando un piano invisible. ¿Cómo te sientes?, preguntó Isabella, sentándose a su lado. David sonrió, aunque por primera vez pudo ver un atisbo de nerviosismo en su expresión. Un poco asustado, admitió. Nunca había tocado para tanta gente. Betty se acercó y le apretó la mano. Cariño, no tienes que hacer esto si no quieres. Podemos irnos a casa ahora mismo y nadie pensará mal de ti. No, dijo David con firmeza. Quiero hacerlo. Quiero que la gente escuche la música. Solo tengo miedo de que no les guste. Isabella se arrodilló. Sentado frente a la silla de David, quiero que recuerdes algo. Cuando tocas en el centro comunitario, ¿cómo te sientes? Feliz, dijo David sin dudar. Como si estuviera compartiendo algo bueno con quien quiera que esté escuchando. Eso es exactamente lo que vas a hacer esta noche, dijo Isabella con dulzura. La única diferencia es que habrá más gente escuchando. Pero la música es música, ya sea que toques para una persona o para 1000 personas. Mientras tanto, en la sala de conciertos, el público tomaba asiento. El programa incluía a varios músicos locales talentosos, una pequeña orquesta de cámara y a la propia Isabella interpretando piezas de famosos compositores clásicos. Pero enterrado en medio del programa había una simple frase que la mayoría de la gente apenas notó. David Johnson, de 8 años, interpretará una composición original. Quienes sí notaron la frase tuvieron reacciones encontradas. Algunos asumieron que era una graciosa adición al programa. Un niño tocando una pieza sencilla para conmover y fomentar las donaciones. Otros se preguntaban por qué se le estaba dando un tiempo valioso del concierto a alguien tan joven y presumiblemente inexperto. Margaret Thompson, una adinerada. Tron, quien había donado miles de dólares a la Sinfónica a lo largo de los años, se inclinó hacia su esposo durante la charla previa al concierto. Espero que esta no sea una de esas dolorosas presentaciones infantiles, susurró. Ya sabes cómo estos eventos benéficos pueden dejarse llevar por el sentimentalismo. Su esposo asintió. Espero que sea breve. De todos modos, estoy aquí principalmente para escuchar a Isabella Chan. En otra mesa, el Dr. William Carter, profesor de música jubilado, estudió el programa con curiosidad. David Johnson, le murmuró a su esposa. No reconozco ese nombre. Debe ser muy nuevo en la escena. 8 años, señaló su esposa. Probablemente un alumno de Isabella, aunque es inusual que alguien tan joven actúe en un evento de este nivel. Cuando las luces se atenuaron y el concierto comenzó, el público se acomodó a sus expectativas. Las primeras presentaciones transcurrieron exactamente como se esperaba. Un cuarteto de cuerda interpretó a Mozart con precisión técnica. Una joven violinista interpretó una pieza de Vivaldi con una destreza impresionante para su edad. Cada pieza fue recibida con un aplauso cortés y agradecido. La propia interpretación de Isabella. Una desafiante pieza de Rachmaninoff llenó de vida al público. Esto era lo que habían venido a escuchar. Técnica y arte de primera clase de una maestra reconocida. El aplauso fue entusiasta y genuino, con varias personas levantándose de sus asientos mientras Isabella tomaba sus ramas,
El equipo de escenario rápidamente reorganizó el escenario para la siguiente artista. El piano de cola se movió al centro del escenario. Se colocó un solo foco y se retiraron todos los demás instrumentos. La simplicidad del montaje parecía casi austera después de los elaborados arreglos de las piezas anteriores. El coordinador del programa, un hombre de unos 50 años con aspecto nervioso, se acercó al micrófono. Damas y caballeros, ahora tenemos una actuación muy especial para ustedes. Por favor, den la bienvenida a David Johnson, de 8 años, quien interpretará una composición original. El aplauso fue cortés pero contenido. Mucha gente aprovechó la oportunidad para revisar sus teléfonos o susurrarles algo a sus acompañantes. Algunos se removieron en sus asientos, preparándose para lo que supusieron que sería un breve y encantador interludio antes de que se reanudara la música seria. David subió al escenario de la mano de Isabella, mientras su bastón blanco golpeaba suavemente el suelo de madera pulida. La visión del joven ciego hizo que el público guardara silencio por cortesía, pero aún se respiraba un aire de paciencia y tolerancia en lugar de genuina anticipación. Isabella ayudó a David a encontrar la banqueta del piano y a ajustarla a la altura adecuada. Le susurró algo alentador al oído y luego salió del escenario, dejando a David solo bajo la brillante luz. Por un momento, David simplemente permaneció sentado, con las manos apoyadas en el regazo. La enorme sala se extendía frente a él, llena de casi 2000 personas que no podía ver, pero que sin duda podía sentir. El silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. Betty, observando desde el escenario, sintió una opresión en el pecho de ansiedad. ¿Y si David se quedaba paralizado allí arriba? ¿Y si la presión era demasiada para él? Empezó a dar un paso al frente, lista para rescatar a su nieto si fuera necesario. Pero entonces David alzó las manos hacia el teclado y todo cambió. Las primeras notas de su composición flotaron en el vasto espacio de la sala de conciertos, y la charla informal cesó al instante. La melodía era de una belleza cautivadora, con un comienzo suave e introspectivo, como alguien que comparte un secreto. Pero había algo en esas frases iniciales que exigía atención, una profundidad de emoción que parecía imposible en alguien tan joven. Margaret Thompson, que había estado mirando sus joyas en un espejo compacto, levantó la vista bruscamente. La música no se parecía en nada a lo que esperaba. No era una simple obra infantil. Era sofisticada, compleja y profundamente conmovedora. El doctor Carter se inclinó hacia adelante en su asiento. Su oído entrenado reconoció de inmediato que algo extraordinario estaba sucediendo. Las progresiones armónicas eran avanzadas. La madurez emocional superaba todo lo que había escuchado de un artista infantil. Pero más allá de los aspectos técnicos, había algo auténtico y puro en la música que lo hizo olvidar todo lo demás. Mientras la composición de David se desarrollaba, contaba la historia de su joven vida a través de la música. La atmósfera de la sala de conciertos se transformó. Las conversaciones cesaron por completo. Los teléfonos celulares quedaron olvidados. El público se vio atraído por la narrativa musical de un niño que había enfrentado desafíos inimaginables, pero que de alguna manera emergió con la esperanza y la alegría intactas. La música creció hasta un clímax vertiginoso que pareció elevar a todos en la sala, para luego asentarse en una conclusión suave y pacífica que dejó el vasto espacio resonando de belleza. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió fue profundo y sagrado. David se sentó en silencio al piano, con la cabeza ligeramente inclinada, completamente inconsciente del milagro que acababa de crear. Había hecho exactamente lo que siempre hacía: compartir su felicidad y su corazón a través de música áspera. El hecho de que esta vez lo hubiera hecho para 2000 personas en lugar de para un centro comunitario vacío no le importó. El silencio en la sala de conciertos se prolongó durante una eternidad. David permaneció inmóvil al piano, con las pequeñas manos apoyadas en las rodillas, completamente ajeno a que 2000 personas contenían la respiración detrás de él.
No tenía ni idea de que hombres y mujeres adultos se secaban las lágrimas, ni de que algunos de los melómanos más sofisticados de Detroit luchaban por comprender lo que acababan de experimentar. Entonces, desde lo más profundo del público, se oyó el aplauso de una persona. Lentamente, vacilante al principio, luego con creciente convicción, otra persona se unió, y luego otra. En cuestión de segundos, toda la sala de conciertos estalló en un estruendoso aplauso que pareció sacudir los cimientos del edificio. David levantó la cabeza sorprendido. Ya había oído aplausos antes en el centro comunitario cuando otros niños aplaudían por su interpretación, pero esto era algo completamente diferente. El sonido lo envolvió como una ola proveniente de todas direcciones a la vez. Aunque no podía ver al público, sentía como su energía y emoción inundaban el escenario. La gente empezó a levantarse de sus asientos. Margaret Thompson, que antes se había mostrado tan escéptica, se puso de pie y aplaudió con lágrimas en los ojos. No recordaba la última vez que la música la había conmovido tanto. Junto a ella, su esposo sacudía la cabeza con asombro, olvidando por completo su habitual compostura. El doctor Carter también estaba de pie, aplaudiendo con el entusiasmo de quien acaba de presenciar la historia de la música. En sus 40 años como profesor de música, había escuchado miles de interpretaciones de estudiantes, profesionales y prodigios. Pero nunca había escuchado nada parecido a lo que este niño de 8 años acababa de crear. Extraordinario, le susurró a su esposa, aunque ella apenas podía oírlo por encima del rugido de los aplausos. Absolutamente extraordinario. La ovación de pie se prolongó durante lo que pareció una eternidad. David permaneció sentado al piano, abrumado por la respuesta, pero sin saber muy bien qué hacer. Nunca había experimentado algo así. El sonido de toda esa gente aplaudiendo su música lo llenó de una alegría tan intensa que casi lo asustó. Isabella observaba desde el escenario. Sus propios ojos se llenaron de lágrimas de orgullo y asombro. Sabía que David era especial, pero ver la reacción del público confirmó que su don era aún más extraordinario de lo que había imaginado. No se trataba solo de tocar con talento. Era el tipo de actuación que cambiaba la vida de las personas. Betty estaba junto a Isabella, con las manos cruzadas sobre el corazón, mientras veía a su nieto recibir este increíble reconocimiento. Pensó en todas las noches que se había preocupado por el futuro de David, preguntándose cómo un niño ciego de su barrio encontraría su lugar en el mundo. Ahora comprendía que David no necesitaba encontrar su lugar. Estaba creando el suyo. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse y la gente volvió a tomar asiento, David se levantó del piano. Isabella le había enseñado a hacer una reverencia al final de una actuación, y ejecutó una reverencia perfecta y elegante que provocó otra ola de aprecio del público. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de retirarse del escenario como estaba previsto, David regresó al piano. Había sentido algo en esos aplausos, algo que le decía que el público quería más. Sin que Isabella ni nadie más se lo pidiera, comenzó a tocar de nuevo. Esta vez eligió una pieza que nunca había interpretado. Era algo que había creado la semana anterior, inspirado en una conversación con Betty sobre sus padres. La melodía era suave y cariñosa como una canción de cuna, pero entretejida por temas de pérdida y añoranza que hablaban a cualquiera que alguna vez hubiera extrañado a un ser querido. El público, que se había acomodado de inmediato en sus asientos, volvió a guardar silencio. Esta nueva pieza era diferente a la primera, más personal, más íntima. Se sentía como si David compartiera sus sentimientos más profundos con 2000 desconocidos, confiándole sus recuerdos más preciados. Mientras la música fluía a través del concierto hall, algo mágico sucedió. Las barreras habituales entre el artista y el público se disolvieron por completo. David no solo tocaba música para estas personas. Conectaba con ellas a un nivel que trascendía las palabras o las diferencias sociales. Se sentó en la tercera fila. Una anciana llamada Ellen recordó a su esposo,
quien había fallecido el año anterior. La melodía parecía capturar exactamente cómo se sentía sobre sus 50 años juntos. La alegría, la tristeza de la pérdida y la gratitud por haber tenido ese amor en su vida. Varios resurgieron. Un joven padre llamado Robert se encontró pensando en su propio hijo, que tenía aproximadamente la edad de David. Se preguntó si estaba pasando suficiente tiempo con el niño, si estaba apoyando sus sueños. Elwa y Betty, obviamente apoyando a David, Margaret Thompson, aún de pie con lágrimas en las mejillas, se dio cuenta de que estaba presenciando algo que la acompañaría el resto de su vida. Había asistido a cientos de conciertos y eventos culturales, pero nunca se había sentido tan conmovida por una actuación. Esta niña le estaba enseñando algo sobre valentía y autenticidad que toda su riqueza y educación nunca le habían enseñado. Cuando David terminó la segunda pieza, los aplausos fueron aún más intensos que antes. Pero esta vez, no se trataba solo de aprecio por la habilidad técnica o la belleza artística. El público aplaudía la valentía de David al compartir una música tan personal y honesta con ellos. Le agradecían por recordarles porque la música importaba en primer lugar. David se puso de pie e hizo una reverencia de nuevo, con el rostro radiante de felicidad. Podía sentir las emociones del público, su genuino aprecio por lo que había compartido con ellos. Esto era exactamente lo que esperaba que sucediera. La gente sentía la alegría y la belleza que la música traía a su propia vida. Cuando Dot finalmente salió del escenario, guiado por Isabella, los aplausos continuaron durante 5 minutos más. Mucha gente permaneció de pie, reticente a dejar que el momento terminara. Sabían que habían experimentado algo excepcional y valioso, algo de lo que hablarían durante años. Entre bastidores, David estaba rodeado de otros artistas que tenían previsto actuar más tarde esa noche. Músicos profesionales, algunos con décadas de experiencia, hacían fila para felicitarlo y estrecharle la mano. Comprendían mejor que nadie lo extraordinaria que había sido su actuación. Fue increíble, joven, dijo Thomas Martínez, músico de la Sinfónica de Detroit. En todos mis años de actuación, nunca había escuchado algo igual. Una violinista llamada Catherine Gu se arrodilló a la altura de David. Tienes un don muy especial, le dijo. Gracias por compartirlo con todos nosotros esta noche. David aceptó todos los elogios con gracia y humildad. Pero lo que más lo hizo feliz fue ver la sonrisa orgullosa de Betty. Su abuela había apoyado sus sueños musicales incluso cuando parecían imposibles. Ahora veía que esos sueños podían hacerse realidad. Dot. Isabella rodeó con el brazo a David mientras observaban el resto del concierto entre bastidores. Pero estaba claro que nada más esa noche se compararía con lo que acababa de suceder. La actuación de David había marcado un hito en honestidad emocional y belleza musical que transformó todo el evento. Dot. Cuando el último artista de la noche subió al escenario, Isabella supo que la vida de David acababa de cambiar para siempre. La noticia de su increíble actuación se difundiría rápidamente por la comunidad musical de Detroit y más allá. Oportunidades que parecían imposibles apenas unas horas antes se estaban haciendo realidad. Pero al ver la expresión tranquila y feliz de David mientras escuchaba a los demás músicos, Isabella también supo que el éxito y el reconocimiento no cambiarían quién era en realidad. David siempre sería el chico que tocaba música simplemente porque lo hacía feliz y porque quería compartir esa felicidad con los demás. Ese amor puro por la música, más que cualquier habilidad técnica o talento natural, era lo que lo hacía verdaderamente extraordinario. La primera señal de que algo extraordinario había sucedido llegó a las 6:30 de la mañana siguiente. Betty estaba preparando café en su pequeña cocina cuando su viejo teléfono plegable empezó a sonar. Casi no contestó, pensando que podría ser un número equivocado, ya que casi nadie llamaba tan temprano. ¿Es la señora Johnson, la abuela de David? La voz al otro lado era entusiasta y profesional. Soy Jennifer Park, de Channel 7 News. Nos enteramos de la actuación de su nieto anoche y nos encantaría hacer un reportaje sobre él.
Betty se dejó caer pesadamente en la silla de la cocina, todavía con su bata y sus pantuflas peludas. Una noticia sobre David. Antes de que pudiera procesar por completo lo que estaba sucediendo, el teléfono sonó una y otra vez. A las 8 de esa mañana, Betty había recibido llamadas de 3 cadenas de televisión, 2 periódicos y un programa de radio. La noticia de la actuación de David se estaba extendiendo más rápido de lo que jamás hubiera imaginado. David seguía dormido, exhausto por la intensidad emocional de la noche anterior. No tenía ni idea de que, mientras soñaba, su vida estaba cambiando de maneras que habrían parecido imposibles. Apenas 24 horas antes, el primer video apareció en línea alrededor de las 9 de la mañana. Alguien del público había estado grabando cuando David tocó su segunda pieza improvisada. El clip de 30 segundos, publicado en redes sociales con el título Niño ciego de 8 años ofrece la actuación de su vida, comenzó a acumular visualizaciones a un ritmo increíble. Para el mediodía, el video se había compartido cientos de veces. Por la noche, había llegado a miles de personas en todo el país. La sección de comentarios se llenó de mensajes de espectadores conmovidos hasta las lágrimas por la música de David, incluso a través de los altavoces de sus teléfonos y el monitor de su computadora. Este niño es absolutamente increíble, escribió un espectador. Nunca había escuchado algo tan hermoso en mi vida. ¿Cómo es posible?, preguntó otro. Está tocando con más emoción que los músicos que llevan décadas actuando. Este chico tiene un don que necesita ser compartido con el mundo, comentó un usuario de California. Isabella pasó la mayor parte del día atendiendo llamadas telefónicas en su casa. Profesionales de la industria musical, agentes de talentos y representantes de grandes discográficas. Todas las discográficas intentaban contactarla con la esperanza de que pudiera ponerlos en contacto con David y su familia. Llevo 30 años en este negocio, dijo Robert Chun, un representante de talentos de Nueva York, que llamó esa tarde. Nunca había visto nada generar este tipo de respuesta tan rápido. La gente dice que esta actuación es mágica. La llamada más sorprendente fue la de la doctora Patricia Williams, decana de admisiones de uno de los conservatorios de música más prestigiosos del país. Doctora Chun, dijo, hemos estado siguiendo la historia de su joven protegido. Nos gustaría hablarlo. Una oportunidad de beca completa para David. Isabella casi dejó caer el teléfono. Becas completas para escuelas de música de élite eran casi inauditas, sobre todo para alguien tan joven. Solo tiene 8 años, le recordó a la doctora Williams. Sabemos de su edad, respondió la doctora Williams. También somos conscientes de que talentos como este aparecen, quizás una vez en una generación. Nos gustaría concertar una reunión con su familia lo antes posible. Mientras tanto, Betty luchaba por comprender qué estaba pasando con su tranquila vida. Al tercer día después del concierto, los periodistas comenzaron a llegar a su edificio de apartamentos. Vecinos que apenas les habían hablado antes se interesaron de repente por la historia de David. Siempre supe que había algo especial en ese chico, afirmó la señora Patterson desde el pasillo. Aunque Betty no recordaba haber mostrado nunca interés en David antes de que la atención fuera abrumadora. Pero lo que más conmovió a Betty fueron los mensajes personales que empezaron a llegar. Llegaron cartas de padres de otros niños con discapacidad agradeciendo a David por mostrarle al mundo lo que era posible. Profesores de música escribieron para expresar su asombro por su habilidad natural. Completos desconocidos enviaron notas diciendo que ver la actuación de David en línea los había inspirado a perseguir sus propios sueños. Una carta conmovió especialmente a Betty. Provenía de una mujer de Ohio cuya hija también ciego. Ver tocar a David le dio esperanza a mi pequeña. La mujer escribió, me preguntó si ella también podía aprender a tocar el piano. Empezamos las clases la semana que viene. Gracias por compartir el don de su nieto con el mundo. El propio David se estaba adaptando a la atención con una madurez notable. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía ser famoso,
Pareció genuinamente desconcertado por la pregunta. No soy famoso. Dijo simplemente, toco el piano porque me encanta. Pero las oportunidades que traía consigo el reconocimiento eran muy reales. Un importante fabricante de pianos le ofreció a David un instrumento de calidad profesional para su casa. Un hospital infantil de Detroit le preguntó si consideraría tocar para pacientes jóvenes. 3 campamentos de música diferentes. Le extendieron invitaciones para el verano siguiente. La oferta más importante vino de la Metropolitan Opera House de Nueva York. Querían que David actuara como invitado especial en su concierto benéfico anual, un evento al que asistirían algunas de las personas más influyentes del mundo de la música clásica. Isabella se reunió con Betty y David para hablar sobre todas las oportunidades que se les avecinaban. La conversación tuvo lugar en el mismo centro comunitario donde descubrió el talento de David, aunque ahora la pequeña sala del piano parecía pertenecer a otra vida. Todo esto es maravilloso, dijo Betty, mirando el montón de cartas y ofertas esparcidas sobre la mesa. Pero me preocupa David. Todavía es un niño pequeño. No quiero que toda esta atención lo cambie. Isabella comprendía perfectamente las preocupaciones de Betty. Había visto a jóvenes músicos talentosos aplastados por la presión de la fama temprana, su amor por la música destruido por el lado comercial de la industria. Lo más importante es que David siga amando la música. Isabella estuvo de acuerdo. Todo lo demás debería quedar en segundo plano. David, que había estado escuchando en silencio la conversación, intervino. ¿Puedo seguir viniendo aquí a practicar de vez en cuando? Aunque consiga un piano nuevo en casa. Ambas mujeres sonrieron ante su pregunta. A pesar de toda la emoción y las oportunidades que lo rodeaban, las prioridades de David seguían siendo las mismas. Quería hacer música, compartirla con personas que lo apreciarían y seguirían creciendo como músicos. Por supuesto, puedes venir aquí, dijo la señora Rodríguez desde la puerta. Había estado siguiendo la historia de David con orgullo y asombro. Este siempre será tu hogar. Mientras hablaban sobre las diversas oportunidades, quedó claro que la actuación de David había logrado mucho más que simplemente lanzar su propia carrera. El concierto benéfico había recaudado más dinero que cualquier año anterior, financiando programas musicales en docenas de centros comunitarios de la ciudad. La historia de David inspiraba a otros niños a probar la música por primera vez. Las tiendas de música locales informaron un aumento en las ventas de teclados y libros de métodos de piano. El centro comunitario donde David practicaba vio un aumento repentino en la matrícula de sus programas de música. Padres que nunca habían considerado importante el arte de repente preguntaban sobre clases para sus propios hijos. Para el final de la semana, la historia de David había aparecido en revistas nacionales y se había transmitido en programas de televisión de todo el país. Un documentalista se interesó en seguir la trayectoria de David durante los próximos años. Las editoriales preguntaron por contratos para libros que contaran su historia. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. El alcalde de Detroit anunció que David recibiría el premio a la excelencia juvenil de la ciudad, en honor a su contribución a la comunidad a través de la música. La ceremonia se llevaría a cabo en la misma sala sinfónica donde comenzó su camino hacia el reconocimiento. Mientras Isabella llevaba a Betty y David a casa después de otra reunión con posibles patrocinadores y simpatizantes, reflexionó sobre lo rápido que había cambiado todo. Tan solo una semana antes, David era un niño desconocido que tocaba un viejo piano en un centro comunitario. Ahora lo aclamaban como un prodigio musical con oportunidades. La mayoría de los músicos profesionales solo podían soñar con Dot. Sin embargo, cuando miró por el retrovisor a David sentado tranquilamente en el asiento trasero, vio al mismo niño amable y atento que había conocido. Sus circunstancias estaban cambiando drásticamente, pero su carácter seguía siendo exactamente el mismo. Seguía siendo el niño que tocaba música porque lo hacía feliz y porque quería compartir esa felicidad con los demás esa noche. Mientras Betty arropaba a David,
Él le hizo una pregunta que demostraba que su corazón no había cambiado a pesar de toda la atención. «Abuela», dijo en voz baja, «¿crees que los programas de música de otros centros comunitarios conseguirán suficiente dinero para comprar mejores instrumentos?» Betty le besó la frente y sonrió. «Sí, cariño. Creo que sí. Gracias a ti, muchos niños tendrán la oportunidad de hacer música». David sonrió y cerró los ojos, satisfecho de que su actuación hubiera logrado exactamente lo que esperaba. 6 meses después de aquella noche que le cambió la vida en el Detroit Symphony Hall, David se sentó ante un hermoso piano de cola negro en la sala de su nuevo apartamento. El sol de la mañana se filtraba a través de grandes ventanales que Betty jamás habría imaginado, permitiéndose apenas un año atrás. Pero lo más importante no había cambiado en absoluto. David seguía tocando con la misma alegría y pasión que había captado la atención de Isabella al principio. El nuevo apartamento estaba en un barrio más seguro, con buenas escuelas y calles tranquilas donde David podía caminar sin que Betty se preocupara constantemente por su seguridad. El piano había sido un regalo de la Fundación Musical de Detroit, creada específicamente para apoyar la educación de David y la de otros jóvenes músicos como él. Estaba perfectamente afinado y mantenido, respondiendo al toque de David con notas cristalinas que llenaban su nuevo hogar de música todos los días. Betty ya no tenía 2 trabajos. La fundación, junto con varios donantes generosos que se habían conmovido con la historia de David, le había brindado el apoyo suficiente para que se concentrara por completo en ser su abuela y cuidadora. Por primera vez en años, pudo despertar sin el cansancio extremo que la había acompañado constantemente. «Buenos días, cariño», gritó desde la cocina, donde preparaba el desayuno favorito de David, panqueques y fruta fresca. El simple placer de tener tiempo para cocinar una comida como Dios manda para su nieto todavía la asombraba a veces. David terminó la suave melodía. Estaba tocando y se giró hacia su voz. «Buenos días, abuela Betty». Estaba trabajando en la pieza para la sesión de grabación de la próxima semana. La sesión de grabación formaba parte del primer álbum profesional de David, una colección de sus composiciones originales que estaba produciendo una importante discográfica. Isabella había negociado cuidadosamente el contrato para garantizar que David mantuviera el control creativo sobre su música y que su educación siempre fuera lo primero. Sonó el teléfono y Betty contestó, encontrando a Isabella al otro lado. Se había convertido en mucho más que la mentora musical de David durante los últimos 6 meses. Ahora era como de la familia, contactándolos a diario y guiándolos a través del complejo mundo de la música profesional. «¿Cómo está nuestro joven compositor esta mañana?», preguntó Isabella con cariño. «Tocando maravillosamente como siempre», respondió Betty. «Ha estado trabajando en esa nueva pieza desde que se despertó». Isabella sonrió al otro lado del teléfono. La creatividad de David no había hecho más que aumentar desde que tuvo acceso a mejores instrumentos y más tiempo para practicar. Parecía crear nueva música casi sin esfuerzo. Cada pieza contaba una historia diferente o capturaba una emoción única. La oportunidad del conservatorio había sido perfecta. En lugar de matricular a David como estudiante tradicional a tiempo completo, habían creado un programa especial que le permitía trabajar con profesores 2 veces por semana mientras vivía en casa de Betty. Este acuerdo le dio a David acceso a una educación musical de primer nivel sin abrumarlo ni alejarlo de la estabilidad de su familia y su profesora. El profesor Michael Hang se había mostrado inicialmente escéptico sobre trabajar con una estudiante tan joven. Pero después de su primera clase, llamó a Isabella con entusiasmo. «Esta niña no solo tiene talento natural», le había dicho. «Posee una sabiduría musical que suele tardar décadas en desarrollarse. No sé qué puedo enseñarle que no sepa ya instintivamente». Las lecciones habían evolucionado hacia algo más, como colaboraciones con el profesor Hang, quien le presentaba a David nuevos conceptos musicales y observaba con asombro cómo el niño los asimilaba y los transformaba en su propio estilo único. David estaba aprendiendo a leer la notación musical en braille,
aunque su oído fenomenal significaba que rara vez lo necesitaba. El centro comunitario de Elm Street también se había transformado. El éxito de David había atraído atención y financiación que les permitió comprar nuevos instrumentos, contratar profesores de música cualificados y ampliar sus programas. El viejo piano donde David descubrió su don había sido restaurado y ahora ocupaba un lugar de honor con una pequeña placa que decía "Donde comienzan los sueños". David seguía visitando el centro 2 veces por semana, no como estudiante, sino como profesor voluntario. Trabajaba con niños más pequeños que apenas comenzaban su trayectoria musical, mostrándoles que la música se trataba de expresar sentimientos, no solo de pulsar las teclas correctas en el orden correcto. Uno de sus alumnos favoritos era Amy Chun, de 7 años, quien nació con parálisis cerebral. David adaptó sus métodos de enseñanza para trabajar con sus limitaciones físicas, mostrándole cómo crear música hermosa sin importar los desafíos que enfrentara. La música no se trata de cómo se mueven tus dedos, le dijo David a Amy durante una de sus sesiones. Se trata de cómo se siente tu corazón. Tu corazón funciona perfectamente, así que tu música también puede ser perfecta. Las sesiones en el estudio de grabación habían sido una aventura para David. La primera vez que entró en las instalaciones profesionales, con su sofisticado equipo y salas insonorizadas, se sintió abrumado por todos los nuevos sonidos y sensaciones. Pero una vez que se sentó al piano de cola del estudio, todo lo demás se desvaneció y solo quedó la música. El álbum, titulado Simple Gifts, en honor a una de las composiciones más queridas de David, estaba programado para lanzarse en otoño. Las reservas ya habían superado las expectativas de todos, con amantes de la música de todo el mundo ansiosos por tener grabaciones de la joven pianista que había conquistado sus corazones. Pero quizás el proyecto más significativo que David había emprendido fue su participación en el Hospital Infantil de Detroit. Cada mes actuaba para pacientes jóvenes, llevando su música a niños que enfrentaban sus propios desafíos difíciles. Estas actuaciones, íntimas y personales, le recordaron a David porque la música importaba en primer lugar, durante una visita particularmente memorable que había tocado para una niña llamada Sophie, que se recuperaba de una cirugía. Mientras sus suaves melodías llenaban su habitación de hospital, los padres de Sophie vieron a su hija sonreír por primera vez en semanas. El poder curativo de la música nunca había sido tan evidente. La actuación en la Ópera Metropolitana había sido un triunfo que consolidó a David como un artista serio, más que como un simple artista novel. Los críticos que inicialmente se habían mostrado escépticos sobre un intérprete tan joven se vieron obligados a reconocer su extraordinario talento y madurez artística. David Johnson no solo toca el piano, escribió el crítico musical del New York Times. Se expresa a través del piano con un lenguaje que trasciende la edad, los antecedentes o las circunstancias. Su música nos recuerda por qué nos enamoramos de la música clásica en primer lugar. Isabella a menudo se maravillaba de cómo David gestionó toda la atención y las oportunidades que se le presentaron. Aceptaba los elogios con amabilidad, pero nunca se le subían a la cabeza. Cuando los entrevistadores le preguntaban sobre sus planes para el futuro, hablaba de su deseo de ayudar a otros niños a descubrir la música y de tal vez componer una pieza para orquesta algún día. El documentalista llevaba varios meses siguiendo la trayectoria de David, capturando no solo sus actuaciones, sino también los momentos de tranquilidad que mostraban quién era realmente. La película, titulada provisionalmente Listen, de David Johnson Story, se estrenaría en festivales de cine al año siguiente. Pero esa mañana en particular, mientras Betty veía a su nieto tocar en la soleada sala de estar, nada de la fama ni el reconocimiento parecían tan importantes como la simple alegría en el rostro de David mientras creaba música. Seguía siendo el mismo niño que había encontrado la magia en un viejo piano en un centro comunitario, que tocaba porque lo hacía feliz y porque quería compartir esa felicidad. Y dad con los demás. Sonó el timbre y Betty abrió para encontrarse con un repartidor con un paquete grande. Dentro había una carta de una escuela en la zona rural de Mississippi junto con una pequeña grabadora.
La carta explicaba que su programa de música había recibido financiación inspirada por la historia de David y que querían que escuchara la primera canción que sus alumnos habían aprendido a tocar. David escuchó la grabación entrecortada de niños tocando Twinkle, Twinkle, Little Star con errores evidentes y una sincronización imperfecta, pero su rostro se iluminó con la misma alegría que mostraba al actuar en salas de conciertos. «Suenan maravillosos», dijo con sinceridad. «Puedo sentir cuánto les encanta la música». Mientras el sol de la tarde iluminaba su sala, David se sentó al piano y comenzó a componer una pieza sencilla que los niños de Mississippi podrían aprender. Era su forma de mantenerse conectado con la comunidad de jóvenes músicos a los que había ayudado a inspirar. Isabella llegó para su clase semanal, trayendo la noticia de que David había sido invitado a actuar en el Kennedy Center en Washington, D.C. Pero primero, ella quería escuchar la nueva composición en la que él había estado trabajando. Mientras David tocaba su última pieza, una suave melodía que parecía capturar la misma esperanza, Isabella reflexionó sobre el camino que los había traído a todos a ese momento. Había comenzado con una simple invitación a tocar solo por diversión, pero se había convertido en algo mucho más significativo. El don de David había conmovido a miles de personas en todo el mundo. Pero quizás lo más importante, su historia había demostrado que podían suceder cosas extraordinarias en los lugares más comunes. Cada niño que aprendió a tocar un instrumento gracias al ejemplo de David. Cada centro comunitario que recibió financiación para programas musicales. Cada familia que descubrió la alegría de la música junta. Todos formaban parte del verdadero legado de David. Al terminar la clase e Isabella se preparaba para irse, David le tenía preparada una sorpresa más. Había compuesto una pieza especial para ella, un agradecimiento musical por creer en él cuando era solo un niño desconocido tocando un viejo piano. La melodía estaba llena de gratitud y cariño, pero también de la promesa de toda la música que aún estaba por crear. El viaje de David apenas comenzaba, y el mundo escuchaba, listo para conmoverse e inspirarse con cualquier hermoso sonido que fluyera de su corazón, a través de sus dedos, hasta las teclas de su piano.